Taller, que estimamos que dure una hora aproximadamente. Agradecemos la presencia del señor subsecretario como esta mañana, la verdad, muchas gracias, y también de las autoridades de esta casa. Primeramente les queríamos comentar la encomienda que teníamos de armar el reglamento operativo de la red, que está prácticamente concluido. La cuestión ahora es que, por gentileza de doctor Perdomo, nos ha llegado un proyecto de estatuto de redes del SIN. Entonces, como la idea de siempre ha sido que nuestra red esté inserta en el SIN, veíamos muy apropiado darle el formato al reglamento nuestro de la red para que sin ningún inconveniente pueda ser aprobado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Entonces, teniendo en cuenta que ellos están armando un estatuto de redes que da un marco para la inserción de redes universitarias dentro del Consejo Interuniversitario Nacional, nos vamos a tomar un tiempito más para adecuar el borrador que habíamos armado nosotros, que encuadre perfectamente en este proyecto de estatuto de redes del SIN, así nos puedan aprobar sin ningún inconveniente. Así que agradezco al doctor Perdomo, agradecemos en nombre del grupo coordinador. El tema que mencionamos en el comienzo, que se refiere al año que viene en cuanto a la preparación de un Congreso Nacional de Movilidad y Transporte, en el intercambio que tuvimos en estas horas, surgió el Congreso Latinoamericano del Transporte Público que se va a llevar a cabo en Rosario en octubre del próximo año. Con lo cual pensamos, a efectos de no superponer eventos, no podemos adelantar el nuestro porque no llevamos tiempo a prepararlo, sino pasarlo al primer semestre del 2015. Dejar el segundo semestre del año que viene para la participación en el CLATPU y organizar algún evento nuestro en la primera parte del año que viene, en el primer semestre, que puede ser en mayo, y que podría ser en la Universidad de Santa Fe. Bueno, le doy la palabra a Eduardo. Bueno, para el año que viene tendríamos, en principio, este reglamento operativo que está generando el SIN nos pone un poco de ruido porque había todo un trabajo realizado en lo que íbamos a poner a disposición de todos hoy, que era el reglamento operativo de la red, y esto nos pone un poco de ruido, sobre todo porque me parece que no tiene sentido que establezcamos un reglamento operativo que después tenga algún ida y vuelta con el SIN y que nos demore su aprobación. Entonces preferimos trabajar un poco este tema, que íbamos a hacer inclusive una reunión previa a la finalización del año para poder aprobarlo. Pero entonces decidimos directamente trabajar en una convocatoria para el mes de abril, mayo del año que viene. Un poco la idea estaría centrada en que lo podríamos hacer en la UTN, en la Facultad Regional Santa Fe, que de allí, digamos, provengo yo, así que la he ofrecido a nuestra casa como para que se pueda hacer lo que sería el cuarto taller o el cuarto encuentro. Ya veníamos el formato que le damos, pero sería un cuarto taller en principio. Y la idea que tenemos también es que probablemente de aquí a ese momento, más allá de intercambiar ideas sobre el nuevo reglamento operativo o sobre el reglamento operativo de la red, que lo estaríamos firmando ahí, la idea sería ver algunos grupos de trabajo que están trabajando en algunas temáticas similares. Si fuera posible, digamos, en estos meses que nos quedan,
tratar de armar algún proyecto que tenga que ver con, que básicamente salió de las reuniones de comisiones de hoy. Estaríamos presentando algunas propuestas de algún trabajo en común, aprovechando ese taller, y alguna otra actividad que se nos pueda ocurrir en este tiempo, o abierto también a cualquiera de ustedes que puedan proponer, ¿no es cierto? Así que este sería más o menos el cronograma en los próximos 6 meses. Tendríamos en octubre del año que viene el CLACTU en Rosario, que para eso lo que estaríamos pidiéndole a CLACTU es la posibilidad de que armar un foro de discusión de la red dentro del propio CLACTU, si nos permiten. Esa sería un poco la idea. Así que el año que viene otra vez volveríamos a repetir 2 actividades, una en abril-mayo y la otra en octubre, que es la semana del 20 de octubre, por lo que nos decía la gente de Rosario. Y sí, ya ahí estaríamos trabajando, y esto probablemente lo podríamos dejar medio cerrado también en el mes de abril-mayo en Santa Fe, el congreso en el primer semestre de 2015, tratando de ya definir comité científico, bueno, algunas actividades propias que tienen los congresos. Más o menos eso sería, Martín. Sí, Maximiliano. Por ahí lo que quería agregar es otra cuestión que salió en varias comisiones y en algunos integrantes, algunos participantes que trajeron por ahí presentaciones sobre sus propios equipos y demás, que una actividad muy interesante que se puede plantear para el próximo evento es justamente por ahí la presentación de algún póster o de póster institucionales o de los propios equipos de investigación, de la línea de trabajo que viene haciendo, que como la mayoría de nosotros también participamos en otros eventos, ya tenemos en gran medida muchísimas cosas avanzadas en esto. Y desde ya la página web de la propia red va a estar habilitada para todos aquellos que quieran postear cosas, los que quieran subir documentos, los que quieran subir informaciones. La idea es que esto es una red y que como red es libre de acceso a todos los investigadores. Los investigadores que quieren, lo único que tienen que hacer es solicitarnos a nosotros, al comité, simplemente que le demos un usuario y un password, simplemente para poder entrar y poder postear sobre el mismo cualquier documentación, poder subir los trabajos que se han venido realizando o las vinculaciones sobre las líneas de investigación que trabajaron o los papers que presentaron a otro lado, simplemente poniendo el vínculo, el link, lo que sea, es simplemente publicar, ¿sí? Que nos parecía una actividad que le va a dar otro dinamismo y va a permitir inclusive enterarnos no solo a los que estuvieron en cada una de las comisiones, sino a los que por ahí estuvimos en una comisión y saber qué están haciendo en otra y saber qué está haciendo cada equipo y qué insumos ya tienen producidos, etc., ¿no? Que nos parecía una cosa muy importante, muy definitoria que tiene que hacer la red para construir y seguir creciendo en función de eso. Así que por ahí una actividad que sería poner la presentación de póster o algo parecido, vamos a ver el formato digital, no digital, para la cuestión de costos también, abaratar lo más posible la cuestión de costos, siempre teniendo en cuenta que lo digital puede estar siendo expresado en múltiples funciones y múltiples dimensiones. Por ahí lo que vamos a ir definiendo es eso para el próximo evento. ¿Sí? Bueno, ya sin más entonces lo que vamos a proponer es que cada una de las comisiones, según lo que ha trabajado en esta jornada doble del turno mañana y del turno tarde, me imagino que cada cual habrá elegido a su vocero o su representante, como queramos llamarlo, y ha presentado o ha trabajado algunas líneas sobre lo conversado, y sería, bueno, obviamente estamos invitando a cada una de ellas a que bueno, venga a exponer, pase a exponer, aunque sea un ratito, unos 10 minutos, las líneas y las conclusiones que fueron trabajando. Bueno, vamos por el orden de las comisiones. La comisión número 1, que se llamaba, no sabemos si cambiaron los nombres entre medio, no sabemos si cambiaron los objetivos. La comisión 1, que era movilidad y transporte urbano, le pedimos a Andrea si puede pasar. Sí. Ahí, si querés sentarte acá también lo mismo. ¿Prefieres sentarse?
Mi nombre es Andrea Gutiérrez, soy geógrafa, coordinadora del programa de transporte y territorio del Instituto de Geografía de la UBA, directora de su proyecto UBACIT en este momento, que es sobre movilidad urbana, y soy investigadora del CONICET también. Bueno, vengo en representación de los colegas de mi casa. Estoy tomando la palabra de Mónica, en realidad de Mónica Arroyo, Alvarado. Mónica Arroyo es otra geógrafa colega que está en México en este momento, argentina, pero está allá. Disculpen, ¿no? Pero uno se cansa toda el día. De Mónica Alvarado, que ella fue la coordinadora de la comisión, pero como tiene que regresar a Rosario, me pidió que retomara acá la exposición. Lo primero que hicimos en la comisión, de acuerdo al orden de trabajo que estaba propuesto, era revisar y discutir el nombre de la comisión, si estábamos de acuerdo, queríamos aportar algo o no, lo cual nos sirvió. ¿Tengo un tiempo de terminar? Sí, 10 minutos, bien, te voy a hacer. Lo cual nos sirvió para discutir básicamente tres conceptos fundamentales, digamos, que estaban involucrados allí, que eran el de movilidad y el de transporte y el de accesibilidad. Se acordó finalmente que sí, que el nombre de la comisión es Movilidad y Transporte Urbano, y haciendo una disquisición allí sobre el urbano en relación a la denominación de otra comisión que habla de transporte regional. El acuerdo fue que como transporte urbano entendíamos aquel, movilidad y transporte urbano entendíamos aquel que refiere a las urbes, y que las urbes admiten también la escala regional, ¿se entiende? Entonces queríamos ahí entablar algún tipo de separación, digamos, en la nomenclatura para que no haya confusiones con la otra comisión que hablaba del transporte regional. Ese fue nuestro primer acuerdo. La segunda cuestión fue tratar de aglutinar en algunos títulos distintas problemáticas que surgían como las de interés para el grupo que estaba participando de la comisión, y que se las leo ahora a tipo título. El tema de las múltiples jurisdicciones al momento de la planificación, la regulación y la gestión, la dificultad de responder con el transporte a los requerimientos de movilidad de la configuración urbana, las desigualdades en accesibilidad, la dificultad institucional para poder gestionar los distintos intereses de los actores que están involucrados en las políticas de transporte, la necesidad de intensificar esfuerzos para la gestión del transporte urbano con una visión desde la demanda y no solo desde la oferta, la contaminación, el estrés y la siniestralidad que generan los transportes, el problema de la falta de articulación de los transportes no motorizados y de la movilidad peatonal en consonancia con una adecuación de las infraestructuras a estas diferentes modalidades de transporte, el problema de los consumos energéticos y el tema de la educación en la movilidad. Ese es el listado de problemáticas que surgió esta mañana. Conforme... Acá está. Conforme a ese conjunto de problemas y en articulación con las líneas de investigación de aquellos participantes que estaban inscritos en alguna línea de investigación, hicimos un esfuerzo por hacer 4 ejes o lineamientos que podrían coordinar o complementar las acciones del grupo. Y bueno, y salió más o menos esto, ¿no? Primero, definir como un gran título problemático para la comisión, que es el de la movilidad en ciudades en transformación, y que ponen en tensión 2 modelos de crecimiento urbano, un modelo compacto y un modelo difuso o extendido. Y en el marco de esa tensión analizar 4 ejes problemáticos. Uno, el problema jurisdiccional. Otro, el problema de la gestión, metiendo ahí dentro de la gestión también la planificación y la regulación, ¿no? La gestión en un sentido amplio.
otro el de la cobertura y diseño de redes y servicios, y otro el de la desigualdad de la movilidad y la accesibilidad. Y surgió como un elemento transversal a estas problemáticas la cuestión de utilizar nuevas fuentes de información y de avanzar en la definición de distintas metodologías, y con claridad se coincidió en destacar el análisis de las experiencias y las prácticas, hacer estudios basados en experiencias y prácticas, sea de los distintos actores involucrados, o sea prácticas de los usuarios, como práctica de los prestadores, como prácticas de los tomadores de decisión, como implementaciones prácticas de políticas. Hablábamos, por ejemplo, de la implementación del uso de nuevas fuentes de información, como son las tecnologías de telecomunicación para recibir, por ejemplo, la demora en la llegada de un servicio, y ver cómo esa política, que está siendo una política aplicada en distintas ciudades, tiene diferentes implementaciones y qué lecciones prácticas se pueden obtener de la implementación de esas políticas. O bien tomar lo mismo, estas experiencias cotidianas, para recoger nuevos insumos de investigación, una nueva fuente de investigación distintas de las estadísticas y que complementen la posibilidad de alimentar como insumos a la toma de decisiones de acciones simples y prácticas. Entonces nos parecía que esta metodología del análisis de experiencias de políticas a través de la implementación práctica de casos y de la experiencia de los distintos actores involucrados como insumos para ver la articulación o desarticulación de políticas y proponer acciones de mejora o de articulación simples y en el corto plazo, nos parecía que podría ser una forma, un abordaje, encarar estos 4 ejes de problema que permitieran tener, digamos, una sintonía y también una salida, digamos, con reflexiones, pero con capacidad de aplicación concreta e inmediata. Bueno, estoy en los 10 minutos, la primera vez en mi vida, creo. Bueno, si hubiera preguntas, además vamos a hacerlas todas al final, si hubo aclaraciones, así. No, las hacemos todas. O por ahí va a haber varias preguntas, alguna pregunta que puede estar interrelacionada. Tema. Bueno, la 2, por favor, movilidad y transporte regional. Bueno, hola a todos, mi nombre es Guillermo Rerman, soy licenciado en Relaciones Internacionales. Estoy acá por la SPU, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, que está trabajando sobre un programa nuevo, el armado de un programa para el desarrollo de carreras y la articulación de las carreras de transporte y logística con el sector privado y entre las universidades. Cuando tengamos el programa listo, vamos a tratar de invitarlos a todos para hacer la presentación. Ahora, lo que nos tocó a nosotros, que es la Comisión de la Movilidad y Transporte Regional, nos pasó de alguna manera un camino inverso a la gente de transporte urbano, que se asocia obviamente con la urbe. Nosotros lo que hicimos primero fue debatir bastante sobre el concepto de regional, del transporte y de la movilidad regional. Digamos, abarca distintos aspectos. Uno habla del Puerto de La Plata, la región de La Plata, o habla de la región patagónica, o habla de la región noroeste, o del NOA, del NEA, del Norte Grande. Entonces lo que empezó a salir en la discusión fue el concepto un poco más difuso y un poco más móvil de lo regional, de la dimensión regional, según cada modo, cada abordaje, cada perspectiva. Digamos, se trata de situaciones y de abordajes
que no están limitados por una línea o por un espacio geográfico que es siempre el mismo, no es la urbe y todo lo que sucede en la urbe. Esto es una región que tiene distintas características y que funciona distinto con otras regiones. Dentro de una provincia uno puede tener varias regiones, varias provincias conformar una región y a su vez cada región tiene vínculos con el exterior. Entonces, ¿qué es lo que nos pasaba? Tenemos que abordar la región micro, una región un poco más ampliada, y la región más grande, considerada inclusive hasta los países limítrofes y nuestra zona de comercio exterior, por ejemplo, con los países del Mercosur o sudamericanos. En este marco, que es básicamente lo que tuvimos como médula espinal hoy, arreglamos en realidad poder reunirnos, independientemente de la macroestructura, poder reunirnos para seguir trabajando sobre esto y avanzar sobre el punteo de los temas concretos y específicos a abordar. El punto fue que sin dejar en claro el concepto de regional que logramos estructurar básicamente hoy, no se podía avanzar, construir algo más elaborado y punteado sobre una estructura, una definición conceptual lábil. Así que realmente nosotros trabajamos muchísimo sobre eso. Lo que nos pareció muy interesante en general fue poder, tomar ventaja de no estar en el día a día de la gestión, donde todos los fierros están absolutamente calientes, y poder aportar un poco más desde la visión de la planificación estratégica de mediano y de largo plazo, para poder estructurar en una mesa o en un diálogo esta interrelación entre el día a día coyuntural o el abordaje táctico, digamos, de los problemas de ayer urgentes a solucionar hoy mismo, con esta visión un poco más, avísame si me estoy extendiendo del tiempo, hacer un poco este mix para poder desde allí construir lo más apropiado, especialmente para la autoridad de aplicación, para el gestionamiento, la gestión del día a día. Uno de los miembros del grupo comentó la frase de que no se puede a lo mejor pensar desde el mostrador, creo que sean las palabras o algunas similares, que quiere decir si uno está atendiendo de manera casi sin recursos, sin todos los recursos que necesitaría los problemas diarios, es difícil en ese mismo contexto de esa misma persona empezar con un trabajo de planificación estratégica del abordaje regional, de la microrregión, de la macrorregión, todo eso. Yo creo que lo que hicimos hoy, si bien nos llevó muchísimo tiempo, fue algo muy interesante poder girar sobre la definición conceptual del transporte y de la movilidad regional. En general, lo que vamos a tratar de desarrollar son todas las cuestiones que tienen que ver con la planificación y con el poder aportar a lo que es la matriz de transporte y de movilidad. Pasa a veces que varios organismos del Estado, ferroviarios por un lado, portuarios por otro, aeroportuarios por otro, cada uno va desarrollando su propio programa estratégico anual, quinquenal, o con el nombre, digamos, de fantasía que tenga. Nos pareció interesante poder concentrarnos y quedarnos sobre la integración de los temas para poder desde ahí, en base a lo hecho, en base a lo que existe, en base a lo que podamos identificar desde un lado y desde el otro lado, nuestra visión integral, poder construir algo, no digamos superador porque a lo mejor es como una palabra demasiado grande, pero poder reforzar este concepto de diálogo y de unión entre los distintos planes estratégicos de cada uno de los modos de transporte, incluyendo por ejemplo, del puerto, que es como interfase entre la tierra y el agua, no es en sí un modo de transporte, pero es parte de lo mismo. En general yo creo que todos nos quedamos muy contentos con lo que pudimos, con la discusión, con lo que pudimos ir cerrando, y una de las cosas que más me parece que más nos sirvió fue el haber podido entender que no se podía cerrar y aplicarle un mecanismo de resolución hoy. Y simplemente debatimos, nada más ni nada menos, debatimos el concepto de lo regional.
Entonces yo creo que, bueno, resumiendo, que se trata de eso, de poder avanzar un poco más sobre cada una de las áreas y cómo están relacionadas, pero, lo repito, más allá del marco del grupo, poder reunirnos mensualmente, cada 2 meses, y poder avanzar con estos temas. Así que esto es básicamente lo que hicimos hoy, y perdón que no tengo la lista de temas de la gente de la comisión, uno identificados. Gracias. Sí, misión 3, metodología, recopilación y explotación de datos. Soy matemático, especialista en explotación de datos e investigador en el Departamento de Ingeniería de la Universidad de La Matanza. Bueno, nos tocó estar en esta comisión de explotación de datos y, bueno, les leo un poco los alcances y perspectivas de la comisión que nosotros, es decir, lo que discutimos y entendimos que resultaría importante. En primer lugar, todo el mundo resaltó allí la importancia de contar con datos para tomar decisiones. No hay planificación integral de transporte sin tener los datos. En ese sentido, nos pareció muy importante colaborar con el Observatorio Nacional del Transporte y los organismos provinciales y municipales, y también prever la relación de las universidades nacionales y de esta red con esos organismos y con entidades privadas y cámaras, dado que las universidades necesitan contar con los datos para recomendar y sugerir líneas de planificación y gestión. Es imposible hacerlo si no se cuenta con esos insumos. En ese sentido, pensamos en generar almacenes de datos, en la jerga Data Warehouse, que son bases de datos que se mantienen en el tiempo, que se actualizan y que incluso pueden ser consultadas online respecto de determinados procesos que quieran hacerse para conocer distintas situaciones, distintas cuestiones. Bueno, se habló de tener en cuenta todos los medios de transporte, se habló de tener en cuenta también la información georreferencial, no solamente la información de las transacciones o los viajes o las cargas, y tener en cuenta, digamos, los distintos modos, como dijimos, y la variedad de metodologías de construcción, registro y análisis de datos. No limitarnos tampoco a la región metropolitana, sino considerar todo el país, aunque mirar en particular el tema de la región metropolitana. Tratar de generar protocolos para la obtención de datos. Una idea que pareció muy interesante es incorporar a los censos nacionales ciertas preguntas, ciertos datos sobre transporte. Vincular la información de transporte con la información territorial. Y otro aspecto que nos pareció clave también es que en todos estos procesos incentivar el uso de software libre para hacernos independientes de, digamos, los productos comerciales que están en el mercado. Bueno, generamos una forma de comunicación entre los miembros de la comisión y luego pasamos a detallar muy brevemente, ¿sí?, las temáticas en las que se venía trabajando cada sector allí representado. En la Universidad de La Matanza, concretamente, habíamos preparado un estado del arte sobre procesos realizados sobre la información de las tarjetas de tipo SUBE en distintos lugares del mundo, una tarjeta que se usa en las principales capitales, ¿sí?, y que ha sido, digamos, la información
ha sido procesada y expuesta en innumerables papers. Nosotros recogimos algunos y los analizamos. Después la UTN ha creado un Observatorio Nacional de Datos de Transporte, sí, con el objetivo de generar una base de datos de acceso público, es decir, se reitera la misma temática. El Instituto Superior de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura, de la UBA, relevar los patrones de movilidad de población permanente y turista del principio, es decir, esto se refiere específicamente al municipio de General Pueyrredón, donde se han hecho ciertas encuestas de origen, transbordo y destino. La Universidad Nacional de La Plata está trabajando en varias líneas, pero en este caso en el tema de planificación aeroportuaria. Esto se requieren datos de tráfico aéreo, movimiento de pasajeros, aeronaves y cargas, y estos datos no son públicos actualmente. El objetivo es lograr un convenio con organismos que proveen la información, como la Autoridad Aeronáutica. Bueno, la Universidad de La Plata, la Facultad de Arquitectura, también tiene un observatorio territorial, estudia la movilidad en ciudades y el estudio comparado de esta movilidad en ciudades. Y hay un proyecto también en la Universidad Nacional de La Plata, soportado por la Universidad y la Agencia, sobre una experiencia metropolitana del Corredor Sur de la región metropolitana de Buenos Aires, proyecto que en realidad recién se inicia, ¿no? Bueno, en relación con el Congreso Internacional, un aspecto sobre el que pedían también que pensáramos algo, se nos ocurrió que podíamos realizar en ese congreso una suerte de tutoriales o conferencias sobre distintas temáticas. Nosotros en particular nos interesaba que algunas de las personas que habíamos visto en los papers reiteradamente en las presentaciones viniesen por el caso de las Smart Card, es decir, de tipo tarjeta SUBE. Y también se nos ocurrió que podía aprovecharse esa oportunidad, o previamente podía construirse un estado de situación sobre la información que está disponible, porque la información está muy dispersa, cada grupo encuentra cosas, trabaja sobre ellos, pero digamos como una cosa totalizante, ¿no? Bueno, en rigor es eso lo que hicimos, y bueno, nada más. Comisión 4, Planificación y Gestión de Políticas Públicas y Proyectos. Bueno, buenas tardes. Nosotros hicimos algún debercito, hicimos PowerPoint, así que vamos a ver lo que escribimos un poquito. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, el arquitecto Diego de Luque, soy prosecretario de Planeamiento y Obras de esta universidad de nivel central y profesor en arquitectura en teorías y planificación territorial, bueno, donde muchos estudiantes de la cátedra, muchos de los cuales están presentes, trabajan justamente en distintas líneas de investigación vinculadas a la problemática del transporte. Bueno, la comisión que integré, digamos, cuyo título ahí lo están viendo, ya el título solo nos dio que hablar bastante largo y tendido, dado que prácticamente incluye todo, ¿no? Planificación, gestión, políticas públicas, proyectos. Y en realidad eso mismo hizo que la participación de la comisión fuera muy variada en términos disciplinares. Había arquitectos, geógrafos, de una visión más generalista, si uno quisiera, y también había muchos ingenieros, con una visión más específica, con lo cual vino bien ese contrapunto o ese contraste entre algunos que pensamos muy
que somos más planeadores que planificadores, a veces nos dicen eso, y otros que tienen una visión mucho más concreta que nos permita llegar a implementación de proyectos concretos, dado que el propio título plantea también la cuestión de proyectos, de implementación de proyectos. Y en el medio, bueno, informáticos, diseñadores industriales, gente que trabaja muy específicamente en software, específicos vinculados al tránsito y al transporte, con lo cual muy variada participación, lo cual le dio mucha riqueza y en todo caso mucho contrapunto a las distintas opiniones de los presentes. Luego trabajamos en dos comisiones, en dos subcomisiones, y nos integramos al final. Y por suerte los enfoques de las dos subcomisiones fueron complementarios y permitió ampliar un poco la base de contenido respecto de los temas que abordamos. En primera instancia, yendo en específico, y como buenos planificadores que somos, nos dijimos, bueno, lo más importante de todo es cuál es el objetivo de la comisión. No estaba escrito, nos salimos del protocolo un poquito. ¿Cuál es el objetivo de la comisión? ¿Cuál es el rol de la comisión respecto a esta cuestión de cómo se gestiona el transporte, cómo se planifica, cómo se implementan los proyectos? Y nos pareció, lo discutimos mucho, no creo que sea la mejor redacción, obviamente lo hicimos en los últimos 5 minutos, por lo cual requiere trabajo, pero nos parecía que por lo menos dejaba plasmada la intención respecto de este tema. Nos parecía que justamente el rol de la red, en definitiva, de este espacio, que es un espacio más académico, si bien dentro de los participantes de la comisión había gente muy vinculada a la gestión específica, a nivel provincial, a nivel nacional, no solamente éramos todos del ámbito académico o científico, pero bueno, esto es fuertemente un espacio académico, con lo cual, ¿cuál es el rol, digamos, de este espacio en función de esta cuestión de cómo se gestionan las políticas públicas en materia de transporte? Bueno, ahí dice abajo, articular, nos parecía importante, y antes, y también otro tema que voy a comentar, articular los trabajos que las distintas centros de investigación y las distintas universidades públicas vienen desarrollando en materia de transporte, articular con la gestión, o sea, buscar la manera de la interrelación, porque lo que pasa es que muchas veces los trabajos de investigación quedan en trabajos de investigación, no se transfieren, quedan en las bibliotecas, son muy buenos, publican probablemente, pero no tiene efecto concreto en la transformación de las políticas, digamos, que se aplican en materia de transporte. Y por otro lado, el defensor político, acá está el licenciado Otero, requiere, digamos, y a veces tampoco se articula o no sabe qué es lo que se investiga en las universidades vinculadas a temas que son de central interés para la gestión del gobierno. Entonces ahí nos parecía importante, y antes que eso, pero que no quedó plasmado, pero sí debatido, el tema de también redireccionar las temáticas de investigación que las universidades investigan, vincular al tema del transporte, porque también es cierto que a veces investigan por lo que nos ocurrió, un tema X del transporte, pero que a muchos, al sector público mucho no le interesa, y le interesan otros temas, entonces también articular las temáticas, qué temas investigar la universidad que les sean más útiles luego a la gestión del gobierno. Si bien también somos defensores, digamos, de derecho de investigar el tema que nos interesa investigar, independientemente si ese tema tiene o no aplicación después en un ámbito central. Pero bueno, decíamos esto en función de que esta articulación, ¿no?, de la investigación y la transferencia de enfoques y herramientas, porque está esta otra cuestión, muy fuertemente, sobre todo en el tema de transporte, la visión de la transferencia de los servicios está muy presente, justamente ¿para qué? Para mejorar los procesos de planificación y gestión de políticas, pero no solamente de las políticas, de los planes vinculados a planes estructurados, cuando hablo de planes de transporte, sus correspondientes programas y proyectos, que permitan además su implementación en esta cuestión de que planificación y gestión es un par indescindible y que si uno no está, el otro tampoco sirve, digamos. En esa visión nos parece importante hacer ese aporte y tratar de generar, bueno, este espacio se trata de eso, de generar esas relaciones, interconexiones entre los sectores más vinculados a la investigación y a la transferencia y los decisores políticos, con esta idea que también son
para facilitar, digamos, el desarrollo de las políticas públicas en los distintos niveles gubernamentales, esto es, las decisiones de la escala municipal, que tienen decisiones, las ciudades importantes tienen, por hecho de una escala intermedia grande, tienen área de transporte, digamos, con decisiones propias, las áreas provinciales obviamente, las áreas nacionales también, pero también en esa, no es nada más que con el gobierno, eso se discutió en la comisión, es con el gobierno y con la sociedad, o sea, en esta cuestión de actores que participan, donde el gobierno es un actor central, pero no debería ser el único decisor, sino esto tiene que ver con un proceso de participación, donde las políticas se discutan también con los actores sociales, y en ese sentido también entonces decimos con el gobierno y con la sociedad en su conjunto. Paro ahí porque si no me voy a pasar el tiempo. Luego pasamos a, tratando de seguir el orden planteado originalmente, también nos fuimos al protocolo de nuevo, hablamos de cuáles son los ejes temáticos, en términos generales, vinculados al concepto de transferir ideas vinculadas a procesos de planificación del transporte, que es como la base que creo que todo el mundo está de acuerdo respecto de que no hay manera de planificar o accionar en materia de transporte sin tener un plan que lo contenga a esas acciones concretas. Entonces, a partir de eso, ¿cuáles son los ejes temáticos a tener en cuenta para una política, y en realidad para un proceso de planificación y después que implique una política concreta en materia de transporte? Y ahí aparecía un tema, se ha planteado en otras comisiones, vinculada a la problemática de la institucionalidad, básicamente al tema de la problemática de la jurisdicción, o la interjurisdiccionalidad, o la no jurisdiccionalidad, que hace que el elemento más difícil en términos de poder gestionar adecuadamente un sistema de transporte que no reconoce límites políticos, claramente. ¿Cuáles son los actores públicos, privados, de la sociedad civil, que deben participar en esos procesos, justamente para encarar estas políticas de planificación? Luego otro tema, digamos que esto no tiene un orden, simplemente fueron apareciendo, lo fuimos poniendo, el tema del financiamiento. Digamos, cuando hablamos de financiamiento no estamos hablando de la implementación de proyectos, sino de poder tener recursos para que este sistema funcione en términos de proceso de planificación. Dado que el tercer punto, que tiene que ver con lo que se mencionó en la comisión anterior, a la administración de la información y la base de datos disponible, requiere también, primero, obviamente, interrelación. Está claro que o sea, en la medida que la red funcione y se puede intercambiar información, es la base para poder planificar, obviamente, pero además necesitamos recursos para eso. O sea, necesitamos sistemas que funcionen. Digo, la SUBE, que a mí me parece espectacular, debería estar nacionalizada, o sea, que todo el país pudiera utilizar la tarjeta, que permita realmente tener una estadística en tiempo real, que todavía no funciona, pero la tecnología permite que funcione. Es un esfuerzo que hay que tener para poder, a partir de ahí, tener prácticamente en tiempo real información de carga y descarga, origen-destino, movilidad, no solamente ferroviaria, de transporte público de pasajeros, de corta, media y larga, etc. Y esto obviamente es un tema que requiere un programa específico que lo pueda sostener. Por supuesto, había inclusive una diseñadora industrial de la comisión que hablaba de los instrumentos, mejor dicho, de los aparatos. Digo aparatos, digo el coche, el vehículo, ¿no? O sea, también está lo que se mueve, digamos, y cómo se mueve, y ahí aparecen las tecnologías, todas las cuestiones vinculadas a las tecnologías de uso alternativo, de energías alternativas, ahorros energéticos, los desarrollos tecnológicos que muchas universidades están desarrollando en materia de micros o transporte, digamos, que utilice energías alternativas, como los diseños, una serie de cuestiones que también forman parte. Y nosotros de la universidad, ¿cómo somos lo que más podemos hacer? En términos de desarrollo tecnológico, diseño industrial, etcétera, de trabajo en materia, digamos, de tracción, a gas, eléctrica, etcétera. Digamos, este es un aporte también central pensando en esta visión estratégica, que es otro tema que discutimos, digamos, si era una planificación estratégica o no, el proceso de planificación, lo que decíamos que tenía que ser todo con visión estratégica, esto es visión de corto, mediano y largo plazo. Y después un tema más hacia adentro,
discutido mucho, se poníamos no, el último punto, que tiene que ver con la sostenibilidad de los equipos de trabajo, que eso es un problema demasiado adentro, pero es importantísimo. Si en la medida que no hay, que las propias universidades no consigan sostener con financiamiento sus propios equipos de trabajo de investigación, difícilmente estos proyectos puedan tener, requieren tiempo de maduración y difícilmente puedan tener éxito si no se sostienen. En ese sentido es un llamado hacia adentro de que todos estos equipos, todo lo que la mayoría que están acá presentes, tiene que haber recursos para que funcione y se mantenga. Eso fue una de las subcomisiones. La otra subcomisión, el tema temático lo planteó de las prioridades de acción concreta en el territorio nacional. Y en realidad se complementan bastante con esta otra cuestión que no era atemporal, digamos. Los primeros ejes son atemporales, estos son del hoy y aquí, de hoy y aquí del país. También no tiene un orden preestablecido, pero sí quedó muy claro, y esto creo que es un tema, parece obvio, pero vale la pena repetirlo. Cualquier acción que se emprenda en esta temática implica la necesidad de pensar redes de transporte desde una visión sistémica, todas ellas, ¿no? Sobre todo en aquellos territorios como el área metropolitana, donde confluyen distintos modos, ferroviario, metrobús, puerto, aeropuerto, bueno. Pero digamos, pensar esta visión sistémica del transporte siempre, digamos, como un objetivo. No pensar segmentado, integral, que aborde diferentes escalas y horizontes temporales estratégicos, esto es visión de medio y largo plazo. Luego, digamos, dicho esto como un denominador, distintos temas más específicos. La problemática portuaria en el AMBA, gran tema, entonces ahí ponemos, esto es una agenda de coyuntura, si vos querés, ¿no? ¿Qué pasa con esa problemática? Es un tema que estamos planteando, discutámoslo, son temas de debate y discusión. Los corredores regionales, que son los que pueden sostener al país en su interior y pensarlo desde su intermodalidad. ¿Qué pasa con el Océano Pacífico también, ¿no? O sea, esta cuestión de pensar más en el territorio, digamos, nacional, y ahí aparece donde nos está faltando conexión con el Pacífico. Entonces, un eje a avanzar en ese punto. Esto obviamente son ejes que después se traducirán en proyectos concretos, ¿verdad? Pero entonces las temáticas que me parece importante sostener como agenda. El ferrocarril interurbano. Se habló mucho del área metropolitana. ¿Qué pasa con el interurbano? Es el que sostiene e interconectó históricamente al país. Bueno, ese es otro gran tema que por ahí no digo que queda por debajo, pero dada la distinta tamaño, probablemente se relega, y en realidad es un tema central que tiene que ver con el sostenimiento del país en términos del interior profundo, ¿verdad? Digo, en todo el territorio, y el de mantenimiento, obviamente, que implicó, sobre todo a partir del 90, que se planteaba hoy en la mañana, el mantenimiento ferroviario que desconectó al país, en términos generales. Y terminando, digamos, el punto que sigue lo pongo al final. Pongo arriba la problemática del transporte en las áreas metropolitanas, claramente, el AMBA fundamentalmente, pero no solamente ese, hay muchos, y discutimos en la comisión, los otros territorios, había gente de Entre Ríos, gente de Santa Fe, de Mendoza, bueno, muchos territorios urbanizados, ¿no? Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Tucumán, Santa Fe, Gran La Plata, obviamente Buenos Aires, tienen problemáticas que requieren visiones integrales en términos de gestión, o sea, ámbitos, en términos de hemos charlado, ámbitos interjurisdiccionales de gestión, obviamente, cosas que no suceden en general, salvo pequeños casos puntuales dignos a estudiar en particular, caso Salta, se mencionaba caso Rosario, caso incipiente de la región metropolitana. Son necesarios estos ámbitos de gestión interjurisdiccional cuando hablamos de áreas urbanizadas, ¿no? Y el último punto, que está el último ahí, tiene que ver con el financiamiento de la infraestructura. Acá hay un tema de falta, digamos, de conflicto, digamos, mejor dicho, de falta de política, de decisión política en términos de mayor inversión en infraestructura para el transporte. Esto tiene que ver con decisión política, digamos.
y su financiamiento. Cómo se financia es tomar la decisión cómo se financia, digamos, cuáles son los recursos, pero nos parece que no existe una política de transporte concreta, posible, digamos, materializable, si no hay una decisión política clara en términos de inversión. Y me parece que eso es otro tema que está, lo dejo ahí picando, pero me parece que es un tema central si queremos pensar en un desarrollo de transporte de los próximos 10 años que tenga posibilidades concretas de transformación. Bueno, hasta acá más o menos fue la síntesis de la comisión. Gracias. Finalmente, la Comisión 5, Historia de las Ideas y Conocimientos sobre las Movilidades y el Transporte. Bueno, antes que nada voy a ser breve, así podemos volver a casa. Y porque no tenemos tampoco una visión tan clara y tan perspectiva de qué hacer con el transporte. Más bien, más que claridad, hemos tenido más bien oscuridad en el sentido de que queremos problematizar muchas cosas que parecen demasiado evidentes, que un poco se dijeron en la comisión número 1, o sea, qué es movilidad y qué es transporte, porque rondan estas palabras de un lado para el otro y no sabemos de qué estamos hablando. Y porque además, no contentos con el título largo que teníamos, hicimos uno mucho más largo. En parte porque quisimos abarcar a quienes no venían del campo de la historia, que también, digamos, recalaron en esta comisión con otras inquietudes, particularmente inquietudes acerca de qué es la experiencia de viaje o la experiencia de la movilidad, o cómo se construyen identidades o memorias territoriales o espaciales a partir de las prácticas de moverse, que nos parecían interesantes incorporarlas porque desde la historia cultural, que es lo que yo hago, por ejemplo, lo he visto, digamos. El tema es que esto eran estudios e investigaciones más contemporáneas. Por tanto, más que historia, le hemos dado la palabra proceso. Y yo creo que la idea de una perspectiva procesual de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales que significan el transporte y la movilidad, nos parecía que esta comisión podía abarcar una serie de temas que están de alguna manera nombrados en las anteriores comisiones, pero de una perspectiva mucho más a largo plazo. Entender económicamente qué se han significado los ferrocarriles, entender qué es el rol del Estado en los ferrocarriles. Una especialista en esto nos decía hoy que cuando escuchaba al funcionario público hablando hoy acerca de los últimos 40 ferrocarriles del Estado y los últimos 40 años, hace 140 años que hay ferrocarriles del Estado. Entonces también tenemos que comprender un poco los procesos y cómo van cambiando para entender dónde estamos hoy parados también. Obviamente aparece una de las variables o uno de los temas que es espacial o territorial, digamos. ¿Qué han producido, qué tipo de territorio o espacio han producido los transportes a lo largo del tiempo en nuestro país? Hay una mirada acerca de los sujetos, como decía antes, nos interesa mucho qué produce el Estado, qué producen las empresas, pero también qué producen los usuarios, qué producen las asociaciones civiles. Hay una historia muy interesante acerca del rol del Automóvil Club Argentino, no solo en la cultura automovilística en Argentina, sino en la producción de políticas públicas sobre caminos. Hay otro eje muy importante que son acerca de los saberes y las prácticas estatales. ¿Quiénes son los que planifican? ¿Quiénes son los que introducen un lenguaje de planificación a lo largo de la historia? Y vamos a ver que han cambiado y han tenido diferentes pesos a lo largo del tiempo con diferentes influencias. Primero de Europa, después de Estados Unidos, primero el ferrocarril, después los caminos o las carreteras. Hoy hablamos de movilidad y todos hablamos en contra del automóvil. Hoy solo se habló de política de transporte y solo se habló de los ferrocarriles. No se mencionó la Dirección Nacional de Vialidad. No sé si porque quedó en el Ministerio de Planificación y no pasó a Interior. No sé por qué no se nombraron los caminos. O sea, el gran problema del automóvil siempre es un problema, pero nunca sabemos qué significa la cultura del automóvil en nuestra sociedad y cómo ha evolucionado históricamente. Como no se ha hablado de otros modos como la bicicleta, de otras formas de caminar, que todavía mucha gente del conurbano lo hace para moverse. Entonces nos parecía que hay que entender estos saberes y prácticas que se han ido formando y evolucionando a lo largo del tiempo y entendernos también como actores, hoy nosotros, en esta red nos da la posibilidad de entendernos que somos múltiples miradas, con diferentes conceptos, con diferentes tradiciones, con diferentes formas de entender
lo que es el transporte o la movilidad, que es muy rico, y me parece que el diálogo que ha habido hoy, las grandes discusiones, sobre todo cuál es el nombre de la comisión, por ejemplo, ha demostrado que tenemos un interés por entendernos más allá de nosotros mismos, también entender lo que están haciendo otros. Obviamente los procesos económicos son importantes y determinantes para entender el transporte y la movilidad, y es otro eje de trabajo que trabajamos nosotros. Creo que hay un tema que va de la mano de lo que se habló hoy de la información. Cualquier historiador ha tenido el gran problema de no encontrar archivos, no encontrar fuentes, o que las fuentes estén dispersas. Cuando uno, en mi caso, trabajé con el subterráneo de Buenos Aires, el subterráneo ha pasado de tantas manos nacionales, de privadas, públicas, que los archivos se han perdido en gran medida, o están dispersos o fragmentados, o han quedado en manos de coleccionistas privados. El acceso a la información y muchas veces de archivos que hoy se siguen moviendo y se siguen perdiendo es importantísimo para las memorias, pero también porque forma parte de nuestro patrimonio que debemos cuidar, también para entender qué políticas se han tomado a lo largo del tiempo. Esa también es información que, como sabemos hoy, es información valiosa para los historiadores del futuro, digo, porque si tienen que trabajar con las estadísticas de hoy, sería un desastre, no entenderíamos qué pasó, cómo se mueve la gente en el área metropolitana, porque no hay datos, básicamente. Entonces, nosotros también, digamos, a la cuestión de la información de datos, queremos agregarle la de los archivos. Obviamente hay una visión patrimonial en esto, en el sentido de conservar los archivos, pero también muchas otras cosas que hacen al patrimonio, digamos, del transporte, que va desde el panel rodante, con lo que pasó en la línea A es evidente, con los coches, pero también con las estaciones, con muchos espacios que han formado parte de nuestro territorio y la identidad de muchos pueblos o muchos lugares que son importantes tener en cuenta cuando uno construye, hace historia, no solo ver a datos, documentos, a veces se va hasta el lugar, hasta el puente o hasta la estación o hasta la carretera que se construyó, la materialidad también importa y también vale la pena cuidar, digamos, como patrimonio. Finalmente, hay otra cuestión que creo que también se nombró en la número 1, en la comisión número 1, que es epistemológica. Nosotros estamos mirando procesos a largo plazo, a plazo tenemos que entender cómo fue cambiando esas experiencias o forma de nombrar las cosas. Porque alguna vez se habló de tráfico después de tránsito. Son lo mismo, significan lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Es más, solo hablamos de transporte, pero acá no se ha hablado de tráfico, de circulación. Entonces también es interesante ver cómo van cambiando los conceptos, qué queremos decir con ellos y cómo después uno mira las grillas institucionales y ve que hay una secretaría, hay que se dedica al tráfico y otro se dedica al transporte. ¿Sí? Por no hablar de las múltiples divisiones institucionales que existen. Pero también qué es un viaje, qué importancia tiene el viaje en la vida de las personas, qué es la movilidad, digamos. Me parecen conceptos interesantes, también como las ideas que tuvo el Estado acerca, por ejemplo, de que ¿por qué el Estado tiene que ser empresario? ¿Por qué el Estado tiene que ser, los ferrocarriles tienen que ser estatales? Y ha ido cambiando a lo largo de la historia y hay cosas muy interesantes para mirar, por ejemplo, lo que fue el fomentismo bajo los gobiernos oligárquicos y liberales, que eran donde ellos decidieron invertir en ferrocarriles. Entonces, me parece que es interesante rastrear a lo largo de la historia diferentes cosas que han sucedido en este país y que sería interesante también tener en cuenta. Finalmente, hay unas cuestiones prácticas que nos hemos preguntado acerca de la red. Evidentemente nuestro grupo era el más chico de todos, por lo tanto una de las tareas es convocar a más gente que sabemos que está trabajando en estos temas, que tal vez institucionalmente no les llegó una invitación, que pueden formar parte de la red en el futuro. También en esta, bueno, Max ya lo dijo al principio, me parece súper necesario cuanto antes tener la página web donde todos podamos subir los proyectos que estamos haciendo, las instituciones a las que pertenecemos y poder visualizar la red. Es decir, poder verla, realmente que ahí está, y todos los links y todas las cosas que existen. Creemos que esto es complementario porque muchas veces uno es historiador pero necesita trabajar con estadísticas y sabe que hay un centro que está produciendo estadística y que ya tenga información. Hay quienes, por ejemplo, hoy sucedió que una chica está trabajando ahora la historia de aerolíneas argentinas y tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas que están, digamos, en el campo digamos, aéreo, que le dio muchísimos vínculos y muchísimas cosas. Eso produce la red y creemos que es muy rico y lo más importante que está sucediendo hoy con la red, digamos, poder vincularnos entre nosotros. En ese sentido, queremos hacer dos propuestas para el Congreso. Poner el acento en las prácticas estatales, pero también en las prácticas de la sociedad civil.
Necesitamos entender a los actores, a los usuarios, a diferentes organizaciones de usuarios que comienzan a organizarse, digamos, en torno a problemáticas del transporte. Ustedes saben muy bien, los ferros aficionados lo saben muy bien, la cantidad de asociaciones en pueblos que han recuperado o tratado de recuperar sus estaciones. Pero ¿qué pasa con los pasajeros? ¿Hay asociaciones de pasajeros? ¿Qué ha pasado con el automóvil Club Argentino? Es un caso paradigmático en construcción, en la manera en que han generado lobby para crear, digamos, políticas de carreteras. Quiero escuchar a alguien de planificación, quiero aprender de otros y quiero que los otros también me escuchen. Creo que si podemos encontrar una dinámica en que todos podamos conocer todo, como es esta sesión plenaria, sería mucho más interesante y más enriquecedor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todas las comisiones. No sé si hay alguna pregunta o duda. A mí me parece que hay algo que quedó una cosa. Por decir algo. Sí, adelante. Por decir dos. Para la gente que está para tenía que estar el tema de datos, colección de datos. También para la comisión de política y planificación. El tema costos es fundamental. Y no se trabaja en eso. De hecho, en muchos lugares no se sabe realmente cuáles son los costos que se manejan, tanto en la operación como en la inversión. Y creo que esto es muy importante. Gracias. Perdón. No, yo quería, digamos, entiendo y veo que muchos han planteado la necesidad común de tener la información reunida, sistematizada, etc. Entonces, ustedes hablan de la página, ¿verdad? Que es el lugar de encuentro para este tipo de actividades, la página. Pero, además de la página, un repositorio donde cada uno pueda poner allí su trabajo de una forma ordenada y encontrable. Lo que quiero decir, por ejemplo, ustedes saben que en La Plata hubo una inundación muy fuerte hace unos meses. Bueno, en el repositorio digital de la Universidad de La Plata abrimos una colección específica para que todos los investigadores pusieran sus trabajos sobre emergencia hídrica o sobre estudios hidráulicos. Y resultó que los primeros 3 meses se cargaron allí 85 trabajos de distinto tipo, informes, tesis, etc. ¿Qué resultó de eso? Que hoy es el espacio de consulta de los organismos oficiales también, porque encuentran ahí quién hizo qué, en qué momento y qué sé yo. Entonces, me parece que si esta red tuviera un repositorio a disposición, para lo cual digo, probablemente tenga el propio, tenga alguno que se vaya a construir, tenga alguno del ministerio, de un ministerio, de otro. En el interín, por supuesto que ofrecemos una colección específica de la Universidad de La Plata, que tiene un repositorio muy amigable, muy fácil de cargar las cosas, solo no con la intención de apropiarme de las cosas, sino con la intención de agilizar el trámite. Hay un repositorio que está funcionando, que depende directamente de nosotros, que le podemos abrir una ventana para Red Universitaria de Transporte, y se accedería desde la página de la red. De manera que en algún momento ese repositorio, así como está, pueda migrar. Pero ¿qué ventaja tiene un repositorio organizado? Que uno elige por tema, elige por autor, elige por una cantidad de cosas y rápidamente aparece el material que uno está buscando. Es simplemente una idea para esta decisión. Simplemente, estoy demasiado afónico. Simplemente agradecer la propuesta. La página web tiene por objeto ser un repositorio en el largo plazo. Así que bueno, tomamos la consideración y la valoramos mucho. Bueno, si no hay alguna otra pregunta y tomando
agradeciendo con un poco más de voz que Maxo la invitación de la Universidad de La Plata para tener esta posibilidad de que nuestra página tenga ahí el repositorio, cosa que quisimos hacer en algún momento y que nos vino pasando por encima la necesidad de armar cosas más estructurales de la red también, esto también hay que decirlo, ¿no? Pero digo, me parece que hace falta porque es la manera de que cada uno de nosotros, los que estamos trabajando en estas temáticas, podamos mostrar lo que hacemos y pueda ser una fuente confiable de información, digamos. Así que, visto esto, y si no hay alguna pregunta o alguna sugerencia de parte del auditorio, daríamos por cerrado este tercer taller y nos estaríamos encontrando el año que viene, por allá por el mes de marzo de abril. Obviamente que, más allá que no sea de La Plata, pero lo vamos a invitar que esté con nosotros, Otero, y bueno, el Perdomo también. Daríamos por cerrado el tercer taller.